Entre cardos y narcisos. Escrito por Yuriko Yokinawa. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 8, parte 7. Nos hemos quedado solos. Es donde te das cuenta que nuestro hijo ha crecido y tiene su propia familia. Eleanor no sabía si mostrarle una cara de sarcasmo o decirle sus verdades antes de pedirle que se retirara. Él, muy descarado, hablaba de nuestro hijo cuando era verdad. Pero él no tenía ningún derecho de hablar de un nuestro y no quería tener una conversación sobre un nosotros. La ponía nerviosa estar a solas con Richard. ¿Podrías dedicarme unos minutos de tu tiempo? Por tu silencio interpreto que no deseas hablar ni que esté aquí. ¿Qué tengo que hacer para que me dirijas, aunque sea unas palabras de desagrado, Ellie? El honorable Richard de Granchester se hincó. La actriz colocó sus manos en sus labios para sofocar su asombro. Escucha a este viejo que se encuentra arrepentido por la forma que encaminó su vida sin importar el daño que le causaba a los que más ha amado. No quiero justificarme y sé que no tengo perdón, pero necesito, y tú también necesitas estar en paz contigo misma. Necesitamos cerrar el pasado que nos ha lastimado, sobre todo a ti. Empecemos de nuevo por nuestro hijo, por nuestra nieta. No te pido que seamos amigos, pero podemos ser cordiales en nuestro trato. Deseo que sepas que siempre podrás contar conmigo. Richard había dado un gran paso. Eleanor lo estaba escuchando. Ella interrumpió su diálogo, le dio la mano y le ayudó a levantarse. No había más que decir. Ella había cedido. El buen corazón de Eleanor había pactado con él una tregua de paz. Richard, no tienes idea del dolor que me causó tu engaño al decirme que me amabas, la traición al saber sobre tus orígenes y el destino que tenías escrito, el cual debías cumplir, la muerte en vida por arrebatarme a Terry. No se me ha olvidado las veces que fui a buscar a mi hijo y el modo en que me amenazaste con arruinar mi carrera. Me permitiste mirarlo de lejos. Terry estaba en sus clases de equitación. Todo un séquito de servidumbres e instructores, según me contaste, y yo comprendí que no podía darle esas posibilidades, a pesar de que como madre me sobraba amor. La sociedad no me perdonaría tener un hijo, y se me cerraría toda posibilidad de un empleo digno. Es por eso por lo que me fui, creyendo que contigo sería feliz, teniendo una estabilidad emocional, espiritual y material. Eleanor se estaba desahogando, confiando a ese ser que la destrozó el corazón, el infierno que vivió por sus acciones. Cuánto deseaba el duque poder regresar el tiempo y permitirle los derechos que como madre tenía. Richard, me fui, pero jamás renuncié a él. Recuerdo cómo me enfrentaste después que Terry fue a buscarme al finalizar una función en el Teatro Royal Shakespeare. No te tuve miedo. Ya no tenía nada que perder a pesar de que era ya una actriz consagrada. Tenía mis ahorros. Podría emprender algún negocio y salir adelante con Terry. Sin embargo, no se animó hasta un par de años después. La sangre llama y a partir de ese momento él y yo intercambiábamos cartas. Le ofrecí mi casa y cuando por fin me tomó la palabra fue a buscarme en un crudo invierno. No sabía que lo haría. Cobardemente lo rechacé. Le dije las mismas palabras que siempre alardeabas. Eres un Granchester y yo una actriz americana. No vuelvas más. Muy tarde me arrepentí de lo que hice. Te maldije en ese momento. Te había comprado lo narcisista. Había pensado en mí y no en la felicidad de mi hijo. Cuánto había rogado para que estuviera a mi lado. Ahora era peor que tú. ¿Qué madre sin entrañas era ahora? No contestó mi correspondencia. Tenía bien merecido su rechazo cuando fui a buscarlo a Escocia para suplicarle su perdón. Lo había lastimado cruelmente.
A pesar de sus palabras ofensivas, sus ojos reflejaban dolor. Eleanor soltó el llanto, colocó sus manos en el rostro como si fuera una niña pequeña que no desea ser vista. El alma y corazón del duque se estrujaba. No podía resistir. Las lágrimas escurrieron por sus mejillas y, como el peor de los condenados, se arrodilló y, abrazando las piernas de la madre de su hijo, suplicó nuevamente su perdón. Perdóname, Eleanor. No era mi intención causarte tanto sufrimiento. Te juro que pecaba de soberbia. Yo tampoco fui buen padre. Lo has de saber. Todo lo compensaba con cumplirle sus caprichos, con regalos, instructores, los mejores colegios. Las únicas palabras de afecto que le dije y pude demostrárselo fue cuando vivía contigo. Luego él me recordaba a ti. Me dejé llevar incluso por las quejas de la duquesa. Jamás me puse en el lugar de Terry, ni siquiera de preguntarle sobre su día. Solo me dedicaba a llamarle la atención porque un Granchester estaba por encima de los demás y no cometía errores. Entenderás que me gané también su desprecio y la única oportunidad de poder ganarme su confianza fue cuando me pidió casarse con Candy porque la amaba. No quise escuchar sus razones, aunque sabía que mentía al igual que la madre superiora del colegio. Le di todo el crédito a un anónimo. No supe en qué momento ni cómo pudo escapar de los guardias de seguridad, ni cómo pudo viajar a América. Más tarde me enteré quién le había apadrinado su fuga y no me quedó de otra más que dejarlo seguir su camino, esperando que regresara derrotado. Lo demás, tú lo sabes. Tarde me di cuenta del gran error que había cometido y de las injusticias que cometí en contra de su persona. Tan bueno es mi hijo y tan grande es su corazón que me ha perdonado. Incluso su esposa lo ha hecho. Creí que me reprocharía el daño que también le había hecho, pero no. Me sentí un completo miserable. ¿Qué daría por volver el tiempo atrás? Pero eso es imposible. Solo tenemos el presente, y el tiempo es hoy para enmendar el mal que he hecho, para ser un buen padre y un abuelo amoroso. He cambiado, Eleanor. Solo me falta tu perdón. Pero si no lo merezco, te suplico que no me castigues con tu indiferencia. Hazlo por nuestra nieta. Ella es el lazo que nos une y nos mantiene cerca. Perdón, Eli. Perdón. Las lágrimas del duque se habían convertido en llanto. Los padres de Terry habían confesado el peor de sus pecados y la única víctima ya los había perdonado. Era hora de perdonarse ellos mismos para hacerlo entre sí y que reinara la paz espiritual y familiar. Terry y Candy lo merecían. Elena Sofía lo merecía. Ellos lo merecían para estar bien consigo mismos. Eleanor secó sus lágrimas, tomó el brazo de Richard para ayudarle a levantar. Te perdono, Richard. De corazón lo hago. No olvidaremos nuestro pasado, mas sin embargo ya no viviremos de ello. De ahora en adelante sin rencores ni reclamos, por nuestro hijo, por nuestra nieta, por nuestra familia. Un gracias varias veces repetidas por parte del duque selló la promesa de tener una buena relación, de ser mejores padres y abuelos. Estando más tranquilos, se dirigieron a la cocina para limpiar el lugar. Fue el inicio paulatino para ganarse nuevamente la confianza y de divagar lo que nunca fue ni será. Jamás confesaron sus sentimientos amorosos guardados en todos esos años. Ambos sabían cuál era su lugar y no lo iban a echar a perder. Ahora guardarían gratos recuerdos de su nieta, celebrarían los logros de Terry y apoyarían a Candy en sus proyectos profesionales y altruistas. A temprana hora, los padrinos de Elena Sofía llegaban a la casa Granchester acompañados de un reconocido fotógrafo y ayudantes. Sería el único que estaría presente en el evento. Entre Anne y Archie vistieron a la bebé. La preciosa niña parecía un hermoso ángel. La modista ha hecho un excelente trabajo, fueron las palabras de la orgullosa abuela. Todos bien elegantes se dirigieron a la sala para una sesión fotográfica. Richard, William y Becky no tenían mucho de haber llegado. Se saludaron y cargaron a la niña, entre risas y elogios. La cámara captó la convivencia familiar y un recuerdo para las futuras generaciones.
Kristen descendió de un Packard Touring último modelo. Como acto de rebeldía, llegó tarde a la Catedral de Westminster. En el trayecto planeaba cómo entorpecer el bautizo. No lo consideró viable. Era demasiado pronto y podría fugarse la información en el exterior, así que como desaire optó por llegar a medio evento. Una noche antes, la duquesa melosamente le había preguntado a Richard acerca del bautizo. Le confirmó el horario según el programa de actividades. Al no obtener la respuesta deseada, fue directo al grano. Se supone que soy la madre de Terence y como tal, tengo el derecho de estar presente cuando los padrinos alisten a la niña y convivir con la que es la familia política. Una respuesta tajante de bien sabes que no eres su madre y no tienes el derecho de ser parte de la familia de mi hijo, ni siquiera de la política. Si asistirás al bautizo y a la recepción es porque debo seguir un protocolo. Así que ponte el disfraz de abuela amorosa y te comportas como debe ser. Su intuición le decía que tener cerca a su pasado como a su presente le ocasionaría problemas. Respetaría el hogar de su hijo, la paz mental de Eleanor y le daría el lugar como duquesa de Granchester a Kristen, aunque no lo mereciera. Los presentes eran contados a simple vista. Esperaba ver algo más pomposo. Era evidente que era una celebración íntima y familiar. Sí que había llegado muy tarde. Tanto como niños y adultos se encontraban alrededor de la fuente bautismal. El padrino cargaba a la bebé mientras el sacerdote derramaba agua bendecida sobre la cabeza de Helena Sofía. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Richard discretamente se movió de su lugar para que Kristen pudiera estar con él a su derecha. Terry de reojo observó a Eleanor. Parecía indiferente ante la presencia de la mujer. No pasó por alto a su madrastra. No había cambiado. Seguía siendo tan soberbia. Por más que ella quisiera disimular de vez en vez, miraba a la actriz con cierta envidia. La tendría vigilada. Al concluir la celebración, la duquesa se disculpó por la tardanza e inmediatamente tomó a la niña en brazos. «Es hermosa. No cabe duda de que es una Granchester con alma americana». Candy y Terry conservaban por fuera la calma con una sonrisa. Archie iba a responder su comentario, pero Becky le ganó y con toda la educación que le caracterizaba, arremetió. «¡Qué abuela tan modesta, señora Granchester! Tenga la seguridad que también tendrá la belleza y elegancia Harley». Alistair carraspeó mientras miraba su reloj y dijo, «Ya es tarde. No debemos hacer esperar a los invitados ni atrasar la sorpresa que tengo para mi sobrina». Comenzaron las fotografías y en solo 2 de ellas salió Kristen en compañía del duque. Elegancia y clase. Así definieron los invitados de la alta sociedad a la recepción que Archie y Annie organizaron. Candy se quedó boquiabierta cuando entró a la mansión Cornwell. Ella les había pedido algo sencillo. «Tomamos en cuenta tu petición, gatita». A Terry no le hizo mucha gracia. Annie lo notó y le dio un codazo a su esposo. La relación entre los nuevos compadres era muy buena. Desde el incidente en el San Pablo terminaron de afianzar el vínculo de amistad al grado de tener ciertas confiancitas, pero cuando se trataba de Candy o Annie, los dos tendían a no aguantar esas bromas. Las chicas comenzaron a reír por los gestos de Archie. Albert pidió hablar con Terry en el despacho mientras Candy y Eleanor subían al cuarto que le habían acondicionado para Sofía. Los anfitriones y el resto de la familia atendieron a los invitados en lo que llegaba la hora de servir la mesa. Kristen subió satisfecha al vehículo. De una u otra forma había incomodado a las 2 americanas y compañía. Ya se cobraría la ofensa que le hizo la esposa del patriarca de la familia Andrew en la fiesta y buscaría la forma de encontrarse con Eleanor para recordarle su lugar en el mundo. Disfrutaba mentalmente lo que más adelante se avecinaría. Su sonrisa se desvaneció cuando Richard ordenó al chofer llevarlos al castillo Granchester. «El que advierte no traiciona, Kristen. Mañana a temprana hora partes a la finca. Te sugiero que empaques ropa cómoda. Bueno, ya te había explicado la dinámica de tu estancia en el campo. Espero que 1 año sea suficiente para que entiendas que no soy tu burla ni tu juguete». «Pero, Richard, si fue un cumplido. Nadie lo tomó a mal más que la esposa del señor William. Debiste defenderme, darme mi lugar. No puedes hacerme esto». Lloraba de rabia e impotencia.
Todo se había venido abajo y ni siquiera había empezado. Ya encontraría la forma de hacerle pasar un mal rato a Eleanor sin levantar sospecha. Esas vacaciones forzadas serían la coartada perfecta para lo que en ese momento empezaba a planificar. Total, Terrence Graham, a partir del bautizo de su hija, dejaría de tener un perfil bajo para ser parte de la crema innata de la sociedad. Cualquier cosa podría pasar. No voy a discutir contigo. Por tu bien, evítame la pena de recordar la vergüenza que me has hecho pasar. La voz autoritaria y seca, sin derecho a réplica, calmó el deseo de Kristen continuar haciéndose la víctima. No lo provocaría. Podría ser contraproducente. Lo conocía bien. La mirada fija en el frente del camino y sin volver a cruzar palabra, los duques llegaron a las afueras del castillo. Dos mozos abrieron la imponente reja de hierro. Hemos llegado. Baja del vehículo. Ya conoces el camino. Margaret bajó humillada y enojada. Ni siquiera el chofer la ayudó a descender. En cuanto cruzó la entrada, el Packard Touring encendió su motor con destino a la residencia Cornwall. Albert tiene razón, amor. Es un patrimonio para Elena. Es algo que le desea regalar su abuelo. Y no creo que tenga dobles intenciones. Él ha cambiado. Debes confiar en él. Incluso tiene una relación cordial con Eleanor. Y pues la prueba de fuego lo has visto hoy. No la llevó a casa y no creo que la traiga a la recepción. Es para que ya estuvieran aquí. No se veía feliz después de los comentarios mordaces de la duquesa. Sabes que te apoyaré en lo que decidas. Solo te pediría que lo consideres. Terry le había platicado a Candy sobre la conversación que tuvo con William. Era algo que no podía aceptar. Le hacía suponer que más adelante quisiera disponer de las actividades o educación de su hija, y era algo que no toleraría. Candy y Albert coincidían en que el castaño estaba equivocado y que realmente le diera la oportunidad. Revisaré la documentación y lo pensaré. Ustedes dos son lo más importante para mí. Recuérdalo. Es hora de bajar con la luz de mis ojos. Vamos a la habitación de Eleanor. Debe de estar esperándonos. La diva salió de la habitación que había sido asignada para Elena. Ver el semblante serio de Terry le indicó que necesitaba su espacio marital. Un descanso fue el pretexto para la madre de Terry para retirarse. Los aplausos no se hicieron esperar cuando la orquesta dejó de tocar y presentaron a Elena Sofía como una Grantchester Harley. Los compañeros de tablas del actor se miraron unos a otros. Terrence Graham era una persona demasiado reservada. Tenía en conocimiento que fue un actor de Broadway y se rumoraba que su esposa era familiar de banqueros y empresarios norteamericanos. Reconocían su trabajo actoral, pero jamás hubieran imaginado que era un miembro de la nobleza. Los orgullosos padres entregaron a la niña a los padrinos y delante de los presentes juraron que velarían por la seguridad y bienestar de su ahijada. Al concluir aquella promesa, la orquesta tocó Serenata número 13 para cuerdas de Mozart, al tiempo que fuegos artificiales se escuchaban en el exterior. Todos se dirigieron a la terraza para contemplar la sincronización de luces que iluminaba aquella tarde-noche. La bebé abrió aquellos ojos azules como su padre y comenzó a llorar. «Estir, tu sorpresa ha hecho llorar a nuestra sobrina». El sonrojado tío intentó hacerle mimos y muecas, pero no logró calmarla. Candy, Terry, Richard y Eleanor miraban a una distancia prudente el invento no fallido de Estir. La pirotecnia hacía un maridaje perfecto con la música. «Será mejor que rescatemos a nuestra hija. Se le van a salir los pulmones». Una divertida Candy disfrutaba ver a sus primos. Eran unos niños grandes. Conservaban intactos esas almas puras. Bendecía ese momento. Disfrutaría de la velada y de su familia. No sabían cuándo estarían juntos nuevamente. Eran ellos mismos, sin poses ni hipocresías. Los amaba de manera incondicional. La voz aterciopelada de Terry calmó el llanto de Sofía. Ambos se reflejaban en sus pupilas con amor. Otra bendición en su vida, tener su propia familia, un esposo y padre amoroso y ejemplar. La fiesta se desarrolló sin contratiempos. Terry había acordado con Richard platicar bien con Candy acerca del patrimonio que el duque deseaba regalar a Sofía. Eleanor no aceptó bailar con ni un caballero bajo el argumento de ser la niñera y fue la primera en retirarse para el cuidado de su nieta.
Los invitados fueron bien atendidos. Música, baile, comida, pastel, bebidas, risas, negocios para algunos, recuerditos y fotografías hasta que empezaron a retirarse, hasta quedar solamente la familia de Candy. Platicaron toda la noche las vivencias del día anterior, entre ellas la presencia de la duquesa de Granchester. El duque le ha hecho pagar su osadía. A temprana hora partirá a una finca tabacalera por un año. Espero que eso le sirva para tener controlada esa lengua viperina. Con sarcasmo, Terry les contó el destino de su madrastra. Los Granchester se quedaron hasta el mediodía con la promesa de reunirse un día antes para despedirse de la familia de William y Steer, que regresaban a América. Para Candy, la estancia de ellos fue como un breve parpadeo que jamás olvidaría. Elena Sofía había cumplido 6 meses, meses que habían transcurrido para la familia Granchester en completa armonía. Candy estudiaba en casa y prestaba servicio social 2 veces por semana en el orfanato donde Annie asistía. Eleanor le apoyaba con la niña. Richard solía visitar a su nieta los lunes, día en que Terry descansaba. La señora Smith continuaba prestando sus labores domésticas. Terry crecía actoralmente. Tenía planeado invertir en la compañía donde laboraba. Conocía perfectamente el teje y maneje de la empresa. Solo era cuestión de juntar un poco más de dinero. Todavía no se recuperaba financieramente. Su proyecto a largo plazo era llegar a ser productor de teatro y escribir sus propias obras. Planes, metas, sueños y deseos se verían truncados a futuro. Llovía de manera torrencial esa tarde de verano. La neblina había oscurecido la ciudad. La señora Smith ya se había retirado. Terry tenía poco tiempo de haber salido de casa rumbo al teatro. Unos fuertes golpes en la puerta sobresaltaron a Eleanor. Dejó a Elena Sofía en la alfombra cubierta con una colchoneta y juguetes didácticos. «Espérame un momento. Algo debió olvidar tu papá y parte de ese algo debe ser las llaves». No tardó. La niña siguió con su juego sin imaginar que 2 hombres con medias en la cabeza entraban violentamente en la seguridad de su hogar mientras su abuela luchaba por protegerla sin éxito alguno. Candy bajó inmediatamente de su coche. Ver la reja y puerta abierta le ocasionó un mal presentimiento. El perchero y la mesita junto con un jarrón con rosas blancas dispersadas se encontraban en el suelo. Sintió morir. El corazón le había dejado de latir por un momento. Gritó el nombre de Eleanor sin recibir respuesta alguna. Se paralizó al ver en las condiciones en que la vio. Estaba completamente golpeada en el rostro, amordazada y maniatada, intentando decirle algo. Esto no podía estar sucediendo. Debía ser una pesadilla. ¿En dónde estaba Elena Sofía? ¿Acaso su pasado había regresado? Un fuerte operativo policial se había desplegado en la ciudad. El detective a cargo esperaba que los secuestradores llamaran para hacer un rescate. Terry había dejado la obra a media función en cuanto Annie le notificó lo sucedido. De mientras, Archie realizaba diversas llamadas telefónicas a América. Horas más adelante se confirmaría la ubicación de Elisa Ligan. Discretamente se le había investigado. Ella no tenía nada que ver con la desaparición de Sofía. No había nadie quien quisiera hacerles daño. Los Granchester y Arley no tenían enemigos, al menos en Inglaterra. Eleanor no reconoció a los agresores. Estaba muy lastimada. Todo parecía indicar que era un ajuste de cuentas. Los días pasaban y no llamaban. No habían indicios de quererlo hacer. El rey Jorge V ordenó el cierre de los puertos para evitar que sacaran a la niña del país. Los vehículos que salieran de la ciudad eran revisados meticulosamente. Terry estaba perdiendo el control de sí mismo. Candy había dejado de comer y no paraba de llorar. Eleanor se culpaba de lo que había acontecido y Richard lamentaba no ponerle seguridad después del bautizo de su nieta. Pasadas las 72 horas, se boletinó la desaparición de la niña en los medios de comunicación y de la jugosa gratificación de cualquier informe que llevara a la ubicación de Sofía. Fue un tema muy comentado en el país y en el extranjero. Después de discutir con el detective que llevaba el caso, Terry y Archie contrataron investigadores privados. Parecía que se le había tragado la tierra. Declaró todo el personal de la compañía teatral, el matrimonio Smith, el chofer de los Cornwell, que aunque no
prestaba ya sus servicios para los Granchester, no dejaba de ser un potencial sospechoso. Todos tenían una coartada. Algo se les estaba escapando. No podía ser posible que nadie hubiera visto algo. Solo un milagro podría regresar la tranquilidad de la familia. Kristen Granchester leía los encabezados de los diferentes diarios del país. Lo hacía en las noches antes de dormir. Era el único tiempo disponible que tenía después de una ardua jornada laboral. Soltó una carcajada. Mi propósito se ha cumplido. No debiste mandarme a este lugar. No sabes cuánto te odio. A pesar de que nuestro matrimonio fue arreglado, nunca me fuiste indiferente. Creí que aceptar y reconocer a tu bastardo como mi hijo cambiaría tu trato hacia conmigo. Pero no. Solo cumpliste con tus obligaciones de esposo porque era tu deber. No sabes cuántas veces lloré cuando me llamabas Eleanor en la intimidad. Ni a tus nietos les prestaste tanta atención como lo has hecho con la hija de un actor que dijo renunciar al apellido y que ahora se regocija con ella. Como no soy una asesina y sabiendo que sufrirán más sin saber su paradero, la futura heredera correrá con la misma suerte que su madre. En este momento deben estar rumbo a Portugal. Ahí jamás la encontrarán. Les he dado donde más les duele. Lloren lágrimas de sangre. Lo que no decían los periódicos es que nadie salía de la ciudad por mar y tierra sin que el mismo rey tuviera conocimiento de ello. Incluso desconocía que estaba siendo vigilada por el capataz de la hacienda. La semana más larga en la vida marital de los Granchester. Candy se sentía como en un pozo sin fondo. Annie y Eleanor intentaban darle fortaleza para que no perdiera la fe. Terry se ausentó tanto física como mentalmente. La mayor parte del tiempo se la pasaba dando vueltas con Archie por la ciudad buscando a su hija. Ya no quería tener discusiones con su esposa. Aunque no le dijera nada a los Cornwell, les agradecía todo el apoyo que les brindaban. Sin Archie a su lado, él hubiera cometido alguna locura. Había fallado como padre. Había fallado en su deber de cuidarla y protegerla. Más valía que Sofía se encontrara sana y salva. No iba a descansar hasta encontrarla, así tuviera que aceptar el ducado para lograr su fin. Padre, ¿qué posibilidades hay que la duquesa tenga algo que ver con la desaparición de mi hija? Terry le preguntaba seriamente a Richard. Nadie la había mencionado. Involucrarla significaba sacar a relucir algunas confesiones escabrosas que no debía ser de dominio público, ni siquiera para la policía. Eso ya no le importaba al joven actor. Necesitaba una base contundente para poder incriminarla, pero no lo tenía. Solo había hecho un comentario malintencionado. Debería arriesgarse aunque su madre resultara ser la más perjudicada. ¿Y si fuera a la finca y le hiciera confesar a la fuerza? Se sentía atado de manos, pero no dejaba de rondarle por la cabeza la idea de que ella tenía algo que ver directa o indirectamente con la desaparición de su hija, así como los golpes que le dieron a Eleanor, ni mandado a decir el mensaje ni la falta de interés en pedir un rescate. Kristen está siendo vigilada. No han encontrado nada extraño o anormal. Ella está enterada de lo que sucede. Diariamente lee las noticias. Eso es algo que no te debe de sorprender. Y pues todo esto ha ocurrido como reguero de pólvora. Solo sabe lo que lee. Incluso envió un telegrama enviando sus condolencias. No te lo quise decir porque sé que no es sincera con sus palabras. Ella trabaja de sol a sol. No tiene tiempo para recibir visitas ni para salir. Todos piensan que la duquesa está de vacaciones en Italia. Terry no estaba muy convencido. Su madrastra en incontables ocasiones lo culpó por cosas que no había hecho, y lo peor era que su padre no le daba derecho de réplica. Le iba peor si sucedían las galas organizadas por alguien de la nobleza. Por su padre le daría el derecho de la duda, mas sin embargo le pediría que investigara el personal a cargo del castillo. Alguien debía saber algo o estar involucrado en el secuestro. Terry, por favor, no te vayas. Te necesito. Te juro que mantendré la calma. El actor detuvo sus pasos y, a unos segundos de girar el pomo de la puerta de la habitación, sintió el cálido abrazo de su esposa por la espalda. Él también la necesitaba. Entonces se derrumbó.
Apoyó su antebrazo en la puerta y recargando su cabeza en ella, soltó el llanto y, como si fuera un confesionario por vez primera, le decía cómo se sentía a pesar de sus intentos de ser fuerte, y como años atrás lloraron para liberar un poco del dolor que guardaban en el alma. Archie, hoy no saldremos, ya no lo haremos. Ve a descansar, por favor. Candy, Eleanor y yo saldremos a pegar volantes por la ciudad. Ofreceré una recompensa independiente al que se ha hecho. Tarde o temprano nos darán razón de Sofía. Nadie puede esconderse por tanto tiempo. Terry, debes tener cuidado con la información que te den. Nosotros también hemos ofrecido una recompensa por cualquier tipo de información, por muy pequeña que sea, y pues desafortunadamente han resultado ser falsos. No nos gustaría que los timaran y, peor aún, que jueguen con la sensibilidad familiar. Permítenos hacernos cargo de eso. No hay necesidad de ofrecer por todos lados un incentivo. Ya que mencionas de salir a pegar y repartir volantes, quiero informarte que Albert les va a mandar seguridad. La mirada del castaño se oscureció y le contestó. Archie, sabes que te aprecio al igual que a Albert, pero tendré que decirte lo mismo que al duque. Eso es algo que me corresponde hacer. Me gustaría que entendieras mi postura. Si por mí fuera, le hubiera negado la ayuda a mi tío Jorge, a todos. Es mi deber velar, cuidar y proteger a mi familia, pero por lo que veo no he cumplido con lo que juré ante el altar. He dejado mi orgullo a un lado porque sé que solo no podría buscarla, y es algo que eternamente estaré agradecido. Le he pedido a mi padre que investigue al personal que labora en el castillo. Es el único lugar que nos falta buscar. La información que se recabe se te hará saber. De mientras te pido que tu gente no desista en las investigaciones. Terry, te entiendo perfectamente. Yo actuaría de la misma forma que tú, pero tratándose de un ser amado, toda ayuda es necesaria e indispensable sin importar de quién venga. Y tú tienes el apoyo del rey Jorge V. La ciudad está custodiada desde que se levantó la denuncia y tu padre hizo conocimiento a la corona. Te puedo asegurar que tu hija no ha salido de la ciudad. Ella sigue aquí, resguardada en alguna casa de seguridad esperando que cesen la búsqueda. Así que tienen 3 salidas, Terry. Entregarse por voluntad propia, abandonarla a su suerte o la más radical, la cual no quiero mencionar. Archie no estaba lejos en su teoría. Terry no quería imaginar el destino de su hija, sino de encontrarla sana y salva. No quería pensar ni siquiera en la muerte en vida de su esposa. Esa noche Archie llamaría a William para informarle los pormenores del día y la aparente calma del matrimonio Granchester. Terry y Candy compartirían nuevamente la habitación. Eleanor rezaba frente a la ventana bajo el reflejo de la luna. La señora Pony y la hermana María escribían una carta a Candy. Eliza Ligan celebraba la desgracia de la huérfana con uno de sus tantos amantes. Kristen dormía plácidamente y Richard Granchester recibía en manos de su mayordomo un listado del personal que laboraba y los que ya no desde un año atrás. Leyó uno por uno. Conocía la mayoría de los empleados. Al tomar la lista del personal que ya no laboraba, su atención se centró en el chofer de la duquesa. Sin explicación alguna, dejó el trabajo una semana antes del secuestro de Elena Sofía. Richard sintió miedo. Debió tomar en cuenta la intuición de su hijo. Quizás a estas alturas su nieta estaría en casa de sus padres. Inmediatamente tomó el teléfono y llamó a Archibald Cornwell y a 2 de los investigadores privados de ambas partes. En lo que llegaban pidió los expedientes por orden de antigüedad. Muy temprano el matrimonio Granchester y Eleanor desayunaron para luego irse a repartir volantes a los barrios de la ciudad. A cierta distancia, 4 hombres vestidos de civil custodiaban la seguridad de la familia. Así estuvieron por 2 semanas. Candy había dejado de lamentarse. Entonces, Terry le permitió involucrarse de lleno en las investigaciones y estar presente en el reporte diario de la misma. La Guardia Real estaba buscando en secreto al que fuera el chofer personal de la duquesa Kristen de Granchester y la otra persona que lo acompañaba. Le sugirieron esperar en casa. Se había planificado realizar la captura con toda la discreción posible, dándole el crédito a la policía. Lo que se pretendía era evitar un escándalo, ya que se sospechaba de la madre de Terry. Candy y Terry contestaban las cartas de Patty, Becky, Karen y de sus 2 madres. A ellas se les escurrían las lágrimas.
No perdemos la esperanza de que ella volverá nuevamente a estar entre nuestros brazos para seguir llenándola de amor. El sol volverá a salir y sacará la lluvia de nuestra alma. No dejen de rezar. Otra tarde lluviosa. Eleanor miraba sobre el ventanal como el aire golpeaba la lluvia con fuerza hacia los cristales. Hacía un mes que Elena Sofía había sido sustraída. Eso era una eternidad. Y la diva no dejaba de vivir su profundo infierno personal. Tomó una frazada de la bebé y la abrazó en su pecho. Tocaron la puerta. La diva se sobresaltó. Terry y Candy estaban en el estudio realizando unas llamadas telefónicas a América. Debía ser importante como para presentarse con esa tormenta. Apresuró el paso. Acercó su ojo a la mirilla que Terry había mandado a poner. No creía lo que veía. Era un milagro. Dios había escuchado sus ruegos. Quitó los cerrojos de la puerta lo más rápido que pudo. —¡Elenita! ¡Mi vida! ¡Estás aquí! Tomó a la niña en brazos y entre el llanto la comenzó a besar. La emoción del momento despertó a Sofía y comenzó a llorar. Candy gritó el nombre de su hija. Soltó el auricular para correr junto a Terry a la estancia. El detective intentó hablar con los padres, pero lo ignoraron. Le dijeron a Eleanor que volverían más tarde. —Terry, calienta agua para bañarla. Señorita Baker, prepare algo de comer para Sofía en lo que la reviso para ver su estado de salud. Terry, lleva mi maletín a la recámara, por favor. La niña seguía llorando. Candy ya la había despojado de sus ropas para cuando su esposo entró con el maletín. Aquí está lo que me pediste. El agua se está calentando. Mi madre me avisará cuando esté listo. Déjame ayudarte con la niña. Con mucho cuidado la levantó y la acomodó en sus brazos. Le habló suavemente. Reconoció su voz y se tranquilizó. Sofía era muy apegada a su papá a pesar de que era al que menos veía. Aparentemente estaba bien, una leve deshidratación y bajo peso. Estaba sucia. Infirieron que no la asearon diariamente ni de la forma correcta. No se veía indicios de que haya sido maltratada físicamente. Candy tomó nota, peso, talla, temperatura, prácticamente su estado de salud. Sophie comió poco. Como futura médico, Candy podría decir que era aceptable. Los 3 adultos de aquella casa velaban el sueño de la bebé como si hubiera vuelto a nacer, la contemplaron como si no hubiera un mañana. Archibald, Terry, Candy, Eleanor y Richard se encontraban reunidos con el detective de la Guardia Real. Tenemos 2 informes, uno para la policía y los medios de comunicación, el segundo el que tiene conocimiento Su Majestad y ustedes. Será manejado como confidencial para que no quede dañada la imagen del Ducado Granchester. Por la gravedad del asunto les informo que quedará en el anonimato el nombre de los implicados para la sociedad londinense y el extranjero. Así que diremos que la niña fue abandonada cerca de un orfanato y encontrada por un campesino que pasaba con su venta a la ciudad, el cual la reconoció al instante y la llevó con nosotros. A Terry no le importaban las mentiras que fueran a decir para salvaguardar la imagen de la hipocresía. Él quería saber la verdad. ¿Quién de adentro había atentado en contra de su hija? De acuerdo con las declaraciones de los inculpados, debo informarles que la autora intelectual del rapto de la menor Elena Sofía es la duquesa Kristen Granchester. Pagó una fuerte cantidad de libras para la sustracción de la niña y para agredir a la niñera de la misma. Richard estaba perplejo. No podía creer la maldad de la que era su esposa. Sentía vergüenza. El enemigo lo tenía en casa y su hijo le había pedido que la considerara como posible sospechosa. Terry hervía de la furia y de la rabia. Candy estaba sorprendida. Levantó el rostro para ver a su esposo. Lo vio rojo de ira. Su pequeña mano tomó el brazo del castaño para darle tranquilidad. Él le tomó la mano y la acunó entre las suyas. Ligeramente la apretó. Temblaba como hoja de papel. Ella debía ser fuerte por su esposo. Archie frunció el ceño. Internamente pensaba que hasta en las mejores familias había sombras oscuras. Se levantó y dirigió al minibar. Necesitaba tomar algo para entrar en calor. Douglas Mackenzie a su vez contrató a su primo y esposa para que sacaran a la niña de Inglaterra con destino a un orfanato de Portugal. Como esposos pasarían desapercibidos. Compraron los billetes días antes del secuestro con fecha de ayer, con la suposición de que la búsqueda se hubiera minimizado.
Mientras, Mackenzie pretendía hacer lo mismo una semana después, pero con destino a Canadá. Lo capturamos en un reconocido pub. En sus declaraciones nos dijo lo que les acabo de contar. Realizamos un operativo en el puerto de Southampton con personal encubierto para recibir a los pasajeros de tercera clase. Contaban con la documentación que los acreditaba como sus padres. Ellos serán acusados por diversos delitos, al igual que el resto de los detenidos. ¿A qué se refiere con el resto de los detenidos? Candy no quiso quedarse con la duda y preguntó. El detective contestó amablemente. Ayer mismo, Su Majestad dio la orden de arresto contra la duquesa de Granchester, el cual se ejecutó el día de hoy en la madrugada en la finca propiedad de los duques. No lo tomó nada bien. Argumenta que han conspirado en su contra. Ya se determinan las bases y fundamentos que presente su abogado para hacer esa acusación. De mientras, estará resguardada en una celda. La aparición de Elena Sofía fue el encabezado de los principales diarios del país. Otra vez se encubría los hechos reales. Era mejor así que estar en medio del escándalo. No podían estar huyendo cada vez que alguien quisiera hacerles daño. Tampoco era correcto blindar la seguridad de su familia cuando a ellos les gustaba su privacidad y libertad. Al final tuvo que aceptar los guardaespaldas que Archie desde un inicio le había propuesto, solo con la condición de pagar a los Arley más adelante los gastos que generara. El tiempo sería hasta que se sintieran seguros de que no hubiera represalia por parte de los hijos de la duquesa o de ella misma. Un juicio justo. Kristen no pudo comprobar su inocencia ni la acusación de conspiración. Las pruebas y cómplices estaban en su contra. Su sentencia fue prestar servicio comunitario en la colonia inglesa de Kenia por 20 años. Ni los gritos de piedad e injusticia lograron que los presentes sintieran pena alguna. No contaría con los beneficios que su título ostentaba y no tendría la posibilidad de escapar. Mirara por donde mirara, estaría en una aldea perdida en medio de la nada. Sería muy arriesgado querer salir bajo su propio pie sin ser antes devorada por la fauna en la zona. El rey Jorge V negó la petición de divorcio a Richard. Como esposo tendría la misión de inventar una historia acerca de la ausencia de la duquesa, así como los hijos de ese matrimonio si no querían perder los beneficios que les daba el apellido. Terry no quedó muy satisfecho con la sentencia de su madrastra y días antes que partiera para África fue a visitarla a su celda. Los ojos de ambos se asesinaban con la mirada. Él hubiera podido perdonarle todo lo que le hizo en el pasado, pero meterse con lo que más amaba jamás. Un corto diálogo de amenaza por parte de Kristen provocó que Terry le adelantara lo que le aguardaba en el viaje. 2 hombres que no pudo reconocer entraron a mitad de la noche en su camarote. Violentamente la sacaron de entre las sábanas para golpearla, amarrarla y amordazarla, cual gusano pisoteado. Se dictaminó como robo el móvil de la agresión, ya que se llevaron los pocos objetos de valor que tenía. Supuestamente no encontraron sospechosos. Por lo tanto, no se pudo recuperar lo perdido. 2 años más tarde, el cuerpo inerte de la duquesa era velado en el castillo Granchester. Kristen había enfermado de disentería. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida a la mujer, no pudieron hacer nada por ella. Parecía que se había dejado morir. Richard ni sus hijos habían contestado ni una de sus cartas. El estar en un lugar que detestaba fue la parte culminante, y el pretexto divino para dejar su alma llena de odio y rencor por aquel que no la hizo feliz, por preferir un hijo fuera del matrimonio y por no darle un lugar en su corazón. Un año después del deceso de Kristen, los Granchester decidieron dejar la seguridad que les brindaban los guardaespaldas. Agradecieron a William por protegerlos. La deuda que tenía Terry con los Andrey era cada vez menos. Al paso que iba, calculaba que dentro de un año terminaría de liquidarles. Necesitaba seguir ahorrando para sus metas a largo plazo. De mientras, seguía haciéndose cargo de la casa. Tenían una niñera para su hija, otra mucama y un perro. Ese mismo año, Candy se recibiría y titularía como médico. Toda su familia estaría en su graduación. No faltaría Eleanor Baker, que año con año los visitaba. Su relación con Richard era amistosa. Ella tomó la iniciativa de escribirle cuando regresó a América. Aunque él no les había dicho nada, sabía que le había afectado la crisis familiar a posteriori del juicio de la duquesa.
Responder a aquellas cartas con el tiempo fue un bálsamo de alivio para Richard. Desde entonces no habían dejado de escribirse. El matrimonio Granchester veía con buenos ojos la amistad que tenían. Ya no había tensión, nervios ni escapes. Habían pasado otros 5 años. Muchas cosas habían pasado. La señora Elroy había fallecido. La familia había crecido como para los Andrei, Cornwell y Granchester. Elena Sofía tenía un hermanito de 4 meses. Richard Alexander era la adoración de los abuelos. El bebé era sin duda el vivo retrato de su padre. La diva se tomó unas vacaciones permanentes y definitivas. Se había retirado como actriz de Broadway para apoyar a su hijo en su nueva empresa como productor y director de obra en la compañía de teatro que lo había acogido. Él había invertido todos sus ahorros para ese proyecto. Candy era médico especialista en terapia intensiva y trabajaba en el Hospital Saint Thomas del turno matutino. En lo que ella trabajaba, Terry cuidaba a los niños, junto con la niñera y Eleanor. En las tardes, todo el personal que laboraba se retiraba quedando Candy y su suegra. Los lunes y martes el matrimonio descansaba. Era habitual que Richard los visitara el primer día de la semana. En ocasiones los acompañaban los Cornwell. Se iban de picnic o de paseo por la ciudad. Los martes era solo para ellos. Eran una familia unida, estable, amorosa, con valores y fiel. Terry sabía bien cómo lidiar con las Susanas y Elisas, y Candy sabía cómo poner en su lugar a aquellos que la consideraban una mujer que debía estar cuidando de las ollas y sartenes. Ella era una mujer audaz, independiente, con carácter, preparada, con la capacidad de dirigir el hospital, pero eso era algo que jamás aceptaría. Primero estaba su familia. Terry tampoco iba a las giras, lo hacía su mentor y amigo David Wester. Señorita Pony, confío en Dios que pronto se recuperará. Él no soportaría estar lejos de nosotros. Era una de las tantas cartas que Candy escribía para la señorita Pony y hermana María desde hace 9 años que había llegado a Londres. Las extrañaba, pero al igual que él, no podía separarse de su amado. Mas, sin embargo, el destino les tenía preparado algunos cambios radicales para con sus vidas y familia. Una nueva nación resurgía de las cenizas con un alto poderío tecnológico y militar. Inglaterra estaba a la expectativa de los movimientos de la nueva Alemania nazi. Richard no esperó. En cualquier momento la tensión política estallaría provocando una guerra que no sabía cómo definir. Las alianzas se estaban gestando y el Imperio Británico era parte de ella. Antes de que absorbieran el personal médico y reclutaran más soldados, el duque de Granchester, utilizando sus influencias, dio de baja a Candy en el hospital. Les dio unos días para que organizaran sus cosas y realizaran pendientes. Los Cornwell luego los alcanzarían. Archie no estaba ajeno a lo que suscitaba en el ámbito internacional, pero como banquero y empresario de siderúrgicas debía quedarse. Una fría mañana los Granchester y Eleanor Baker abordaban el barco que los llevaría de regreso a Estados Unidos, lugar al que Terry ya no deseaba volver. No tenía un plan emergente ni mucho capital, apenas se había podido vender los vehículos. Tendría que empezar otra vez de cero. De mientras, pasarían unos días con Eleanor y luego marcharían a Illinois al hogar de Pony. A pesar de sus 35 años, Candy se sentía como una niña de 10. Bajó rápidamente del vehículo de los Andrew. Corriendo gritaba el nombre de la señorita Pony y de la hermana María. Una anciana apoyada con un bastón y paso pausado salió acompañada de una monja que también había sufrido por los pasos de los años, pero que se mantenía fuerte. «Candy, Candy, has vuelto a tu hogar», gritaba la hermana María. Terry y Sofía a lo lejos lloraba por ese reencuentro de aquellas 3 mujeres que se abrazaban y hablaban al mismo tiempo, acompañadas de un llanto de felicidad. Los Granchester se quedaron a vivir en el hogar de Pony. Terry trabajaba en la granja de Tom, mientras Candy cuidaba de la salud de su madre y de los niños que enfermaban. Nunca descuidaron a sus hijos, eran felices con tantos amiguitos. Una noche de verano la señorita Pony tuvo otra recaída. No quiso que la llevaran al hospital. Sabía que en cualquier momento Dios le haría el llamado a la vida eterna. Con una sonrisa y paz en su rostro, se despidió de todos aquellos que la amaban. Candy y Terry decidieron quedarse en el hogar hasta la primavera para hacerle compañía a la hermana María. Todo un año y días en Illinois.
era tiempo de volver a la vida real. Terry aceptó trabajar para el corporativo Andrew en lo que volvía a hacerse de un patrimonio y decidía qué hacer de su futuro. Daba por perdida su inversión en Londres. La guerra era inminente. Todo podía suceder. Lo que no imaginaba el exactor era que en su vida personal también todo podía suceder. Las sombras del pasado volverían como fantasmas con sed de venganza. Continuará.